Está ya en la línea David Ortiz Celestino, queridísimo amigo, colaborador, experto en todo. Así. Anda, David. Nunca una presentación así en ningún otro lado, ¿eh? No, pues ya me mete mucha carga, pero me lo he hecho. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Eva, por la invitación. Un gustazo poder platicar con ustedes. Ayer jueves negro, ¿no? Para el arte y la música se fueron Andy Fletch. Como le decían sus compadres de Depeche Mode, fundador de esta banda, pues de synth pop, de rock industrial, como le decían en algún momento a este género, y quien subsistió junto con Martin Gore y David Gahan durante los más de 40 años que lleva tocando Depeche Mode, aún cuando estaba con ellos Vince Clarke, que se salió para irse a hacer Erasure, y aún en la época que eran un cuarteto con Alan Wilder, ¿no? Tremenda pérdida la del el tecladista de Depeche Mode. Además joven, ¿no? 60 años. 60 años. No, fue un jueves de golpe tras golpe. Eso sí lo platicábamos por mensaje, porque son personajes que uno podría pensar que son secundarios, porque no son como en el 2016, que fue Prince, David Bowie, Leonard Cohen, etcétera, pero son personajes tan importantes, son el mismo calado para la industria cinematográfica y para la industria musical, Jesús, Eva, porque en el caso de Andy Fletcher era junto con Depeche Mode, eran el grupo que llevaba y bueno, curiosamente también con Alan White, eran dos grupos, tanto Yes como Depeche Mode, grupos que habían ininterrumpidamente participado en la escena musical. A diferencia de The Who, a diferencia de Rolling Stones, ellos no se habían separado, habían estado presentes, y además, en el caso de Depeche Mode, es un ícono de lo que entendemos por música pop, de lo que hasta ahora entendemos por música pop, música bailable, música además que revolucionó, que al meter sintetizador justamente por Andy Fletcher, cambió totalmente el panorama, no nada más del rock europeo, no nada más del rock británico, sino del rock en general, de la historia del rock. Recordaba que Rolling Stone lo ponía como una de las 50 bandas más importantes en la historia y como una de las 10 bandas más influyentes en la historia del rock, que es distinto, porque sin ellos no podríamos entender lo que es incluso la música ahora bailable, la música de disco, vamos. Hay inclusive, yo vi hace poco tiempo a David, Eva, un documental de Depeche Mode sobre la influencia de Depeche Mode y las historias entrelazadas. Había una pareja gay brasileira apostada en España, estaba una familia, un papá divorciado con sus dos hijos que hacen música de Depeche Mode, covers de Depeche Mode desde instrumentos prácticamente infantiles, y todo el espectro de parte de este sonido, evidentemente sintetizado, lo generaba Andy Fletcher, que era la figura callada, que también era DJ y que hacía los remixes de Depeche Mode, que son fantásticos. Un muy buen amigo mío lo trajo en 2011 de DJ aquí a México, y era impresionante cómo la gente se acercaba a él. Allí en la Condesa la gente se acercaba, y él, además muy callado, no le sacaba ninguna sonrisa. Súper discreto, ¿no? Súper discreto, súper callado, se convirtió en la voz de la banda, en una especie de manager, pero con el público era súper generoso, hacía unos pasos de baile simpaticísimos, y además, justamente, su carrera como DJ también fue muy sonoro a la vez que callado, porque movía masas de nicho, justamente, de fanáticos particulares, y es un personajazo. Digo, a veces qué triste, Eva, Jesús, que se mueran los grandes, pero a veces esas muertes nos ayudan a situarlo en los lugares donde merecerían estar. Es lo que creo, y es lo que veo que le está pasando a Andy Fletcher.
Bien, y la otra pérdida importante también, Ray Liotta, si me permites, revisémosla también, porque además, bueno, pues ya lo mencionábamos Jesús y yo hace unos instantes en este programa, Goodfellas, Buenos Muchachos, es un filme donde él, bueno, pues arrasa, sin duda, incluso roba escenas, Ray Liotta, y esta manera de reírse en el cine, con toda esta ironía, con este sarcasmo, y además con esa tremenda personalidad. Entiendo que además él estaba en República Dominicana, y además murió mientras dormía. Estaba grabando allá su siguiente filme. No, bueno, Ray Liotta es lo que decía al principio, justamente es de estos actores, me recuerda mucho a Harvey Keitel. Sí. Estos actores, quizá que no son los DiCaprio, los Brad Pitt, pero de una profundidad actoral, de una multidimensionalidad, y que a pesar que son, en muchos casos, en Goodfellas, Ray Liotta fue el personaje principal junto con Joe Pesci. Creo que Joe Pesci ganó el Oscar por esta película y junto a Robert De Niro, pero me queda claro que el que se la lleva es Ray Liotta, fuera de la carcajada esta estruendosa que hace, que se quedó para siempre en nuestras memorias. Ray Liotta era un actor, además un actor de carácter, un actor que sí le iba mucho estos personajes de persona dura, de persona recia, y casi siempre secundarios, casi siempre de malos, pero es un actor con una profundidad. Esos ojos azules de Ray Liotta eran bellísimos, ojos de gato. Exacto, y ahorita estaba con estos personajes en diferentes series de actor maduro, pero también en los 80 era un galanazo también, que bueno, no tuvo los reflectores que tuvieron muchos de estos actores de su generación. Ahorita hay uno en juicio justamente, pero es un actor, a mí se me hace de más profundidad y de más carácter que el mismo Johnny Depp, por ejemplo. Oye, por nombrarlo, hay un factor que yo no había tomado en cuenta hasta ahora, que desafortunadamente ayer nos dejó Ray Liotta. Cuando hace el papel de Goodfellas, que es sin duda su momento cumbre y su despegue final, la película de Goodfellas es de 1990, ¿eh? Sí. E interpreta a Henry Hill, que es el protagonista finalmente de la película, en la etapa pues, de juventud y adulta, pero él ya tenía 36, 37 años y estaba interpretando a un muchacho de 20 cuando empieza a correr ya pues la película en la parte en la que él protagoniza. Lo lleva como de los 20 a los 40 y tantos años, que es cuando finalmente Henry Hill tiene que entrar al programa de testigos protegidos, ¿no? Que es el tema de la película. Entonces es realmente impresionante ver cómo él también hace toda la metamorfosis de las etapas del personaje. Es espléndida la película, es una de las obras cumbres de Martin Scorsese, y qué tristeza perder a esta gran figura del cine, ¿no? Sin CGI, Jesús. Sin CGI, y además es el narrador en el Dog también. Es un personaje entrañable. Yo sé que a veces a la gente le puede mucho porque no es deificar la mafia ni el crimen, pero el personaje que hace la película de Martin Scorsese es de las mejores, de las grandes películas de mafiosos, porque la gran película sobre la mafia es El Padrino, pero la gran película sobre mafiosos es de Martin Scorsese, Goodfellas o Buenos Muchachos, y Ray Liotta lo hace de forma, o sea, todo este espectro que tiene de edad, hasta la voz, cómo la modula, cómo va cambiando, es enorme Ray Liotta. O sea, simplemente por esa película ya entra para mí, y por la primera que hizo con Jonathan Demme, el del Silencio de los Inocentes, ya entraría para mí en el panteón de las grandes estrellas de la actuación. Claro. Y además, fíjate que tiene una particularidad, por supuesto, ¿no? En estas historias muy interesantes de estas estrellas notables a nivel global, él fue adoptado a los 6 meses de edad porque lo habían abandonado en un orfanato. Él es de New Jersey, sí. Ajá, de New Jersey. Y bueno, ya después encontró a su madre biológica y entonces pues ya conoció a sus hermanos. Pero sí, impresionante, ¿no? Esta historia... No, sí. Sí, yo me acuerdo también de haberlo visto en aquel filme de Jonathan Demme que se llamaba Algo Salvaje, junto con Melanie Griffith. Y entonces ahí fue justamente donde yo lo descubrí, y luego ya después que de hecho por esa actuación, en esa comedia de acción, le valió, ¿no?, una nominación al Globo de Oro como actor de reparto. La gente creía que se lo iba a llevar, desafortunadamente no se lo llevó, pero bueno, ¿no?, de verdad que
Que sí, Ray Liotta siempre sorprendiendo. Oiga, En Dragón Rojo, Eva, podemos Sí, ver claro. cómo Anthony Hopkins le está sacando los sesos para comérselos. Sí, Y la sonrisa es cierto. ya de loco, de desquiciado, ya de alguien que perdió las razones, es impresionante. Es impresionante. Así es. Y Qué se va lástima, de verdad. y estaba a punto de casarse además con su prometida, ¿no? Se A ver. habían comprometido en Navidad hace 2 años y estaban esperando a que, bueno, por el tema de la pandemia no se habían casado, pero bueno, pues ya se iban a casar y que se muere. rápido, una anécdota. A mí, uno de los papeles menos importantes en términos de exposición que hizo Liotta fue interpretar a Frank Sinatra. Ya ven que antes hacían películas que solamente transmitía HBO y entonces era Exacto. difícil llegar a tenerlas en otros Sí, espacios. sí, sí. En el 98 hizo la película de Rat Pack y él interpretó a Frank Sinatra. E inclusive en algún momento en un episodio del show de Jay Leno dijo que estaban haciendo la película y que le entregaron una cabeza de caballo. Obviamente no era una cabeza de caballo real, pero Claro. significa pues este sistema de mafia en donde dicen que el haber exhibido justamente las ligas, porque eso es donde formalmente se establecen las ligas que tenía Sinatra con la mafia, ¿no? Especialmente con Momo Giancana. Y Tremendo. acababa de morir Sinatra. Sí, claro. Sí. Bueno, querido, ya para finalizar, Alan White. Alan White. Alan White fue parte de un grupo que se llamó Yes, o que se llama Yes porque todavía siguen, de rock progresivo. Este rock progresivo es este género donde están, ¿cómo se llama? Pink Floyd, donde está Genesis, Jethro Tull. Jethro Tull, Lake and Palmer. Entonces, y después, bueno, y poquito antes de Yes fue el baterista durante 10 años, 11 años de John Lennon, de la Plastic Ono Band. Es una pérdida también callado, también un poco sin tantos reflectores, pero sin duda también son dos géneros, el synth pop y el progresivo, donde no entenderíamos lo que es ahorita sin estos dos personajes. Se nos están yendo los héroes, los de nuestra generación, vamos, los grandes maestros se nos están yendo, y es una pérdida que no es menor que la de estos dos personajes, Jesús. ¿Qué te digo? Es triste. Es un trancazo para quienes amamos de la música y para quienes queremos escuchar más y para quienes no pierde vigencia a estos grupos. Así es. Triste jueves, hoy lo recordamos aquí con David Ortiz. Se fueron Ray Liotta, se fue el maestro Alan White, ex Yes, Y ex Fletch. Plastic Ono Band y el maestro Andy Fletcher. Así es. Que además era el bajista al principio. O sea, cuando sí tenían bajo en Depeche Mode, Fletcher el que le él tocaba. tocaba el bajo y después hicieron un poco la conversión tipo los Doors, en el que Manzarek tocaba el bajo en el teclado y así se hicieron las secuencias para todas las canciones después. David, Pero- ¿sí? No, pero esas líneas musicales que tenemos en nuestra vida, ya en nuestro genoma nosotros que son de Depeche Mode, se las debemos a Depeche. Por Así supuesto. Gracias por todo, David. es. Abrazo, Un David. abrazote, cuídense mucho, gracias.